los alquileres, de este vínculo entre quien tiene un local, quien tiene un departamento y quien alquila. Bueno, evidentemente esta derogación de una ley, el escenario es muy diferente, por eso estamos aquí con Ezequiel Vergara, que es de la Asociación de Alquileres, para que nos diga un poquito en qué consiste primero, si esto va a terminar con el caos, va a terminar con una situación muy problemática. Se habla de 8 millones de argentinos, se habla, no hay un número real que alquilan para vivir. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cuál fue el primer impacto de esta derogación? Vamos a ver en concreto qué ocurre en el mercado. No hay que apresurarnos a juzgar porque si esto activa realmente oferta y demanda, puede llegar a ser beneficioso para aquellos inquilinos que no encontraban inmuebles, siempre y cuando esta desregulación empuje a los propietarios a poner casas y departamentos. Si esto no pasa, por supuesto es un fracaso. Si hablamos del punto de vista jurídico, claramente hay un retroceso en la protección de los derechos de los inquilinos, de los consumidores, porque esta desregulación implica que no va a haber ninguna garantía, sobre todo respecto del plazo. Es decir, a partir de ahora, los alquileres, y hasta tanto se defina en el Congreso qué va a pasar con este decreto de necesidad de urgencia, los alquileres pueden ser pactados por el plazo que el locador decida, porque no es que las partes lo deciden, claramente es un contrato de adhesión, el propietario es el que pone la oferta y el locatario lo único que puede hacer es aceptar o no. Entonces, el plazo es libre, puede ser por el periodo que se pongan de acuerdo subsidiariamente. Si no se ponen de acuerdo, en el caso de las habitacionales son 2 años y otros destinos será de 3 años. Doctor, hay 2 puntos muy importantes que se cambian a partir de ahora de la derogación. Uno es los plazos y el otro es la moneda en la que se puede pactar. Sin dudas, el punto más importante de todo el decreto de necesidad de urgencia es la modificación del Código Civil respecto de la posibilidad de fijar los contratos y luego las obligaciones en moneda de curso legal u otra moneda, es decir, en dólares, y por lo tanto cualquier acreedor puede cobrar efectivamente en dólares. Adicionalmente, la Corte Suprema hace unos días sacó un fallo en el cual confirma esta posibilidad, por lo cual jurídicamente hay una especie de dolarización de facto. No solamente los alquileres impacta el tema de que puede ser en dólares, a lo cual nos está empujando el decreto por distintas regulaciones, está invitando a la ciudadanía a hacer los alquileres en dólares, sino que además deroga, para el caso de los alquileres, la prohibición de la indexación, deroga la utilización obligatoria de índices, es decir, que se puede hacer en dólares o con cualquier índice o con cualquier tipo de actualización, siempre y cuando el locador encuentre un inquilino que le acepte esa oferta. Hay una absoluta libertad para fijar en cualquier moneda o con cualquier índice. Doctor, ¿qué pasa con los otros puntos que eran tan importantes a la hora de las fricciones o de los problemas que podía dar entre un inquilino y alguien que alquilaba? Por ejemplo, el depósito actualizado, la entrega de llaves, bueno, otros puntos que la ley fue derogada en su totalidad, ¿no? Lamentablemente, el hecho de haber derogado totalmente la ley dejó fuera muchas regulaciones que habían sido pensadas para soluciones de conflictos como expensas extraordinarias, depósito judicial de llave, depósito de alquileres, domicilio electrónico, mucha regulación importante que ahora desaparece. Se va a poder aplicar el Código Civil y Comercial en materia subsidiaria y debemos recordar que de todos modos los alquileres están dentro del mercado y por lo tanto el inquilino es un consumidor y goza de la protección del artículo 42 de la Constitución Nacional. Hay algo que dice el decreto que vuelve a la libertad de partes o realza incluso la figura de Vélez Sarsfield. Esto es muy relativo porque el nuevo Código Civil y Comercial, la Constitución del 94, desde que reconoce los derechos de los consumidores, ya deja fuera la libertad de partes en un sentido absoluto, sino que la libertad que importa es la libertad del consumidor y que se le cuiden sus intereses económicos. Por último, doctor, y esto, ¿cómo se hace hoy un contrato? Digamos, hoy yo quiero alquilar, ¿a dónde voy? ¿Qué plazos pongo? ¿Qué moneda? ¿Eso queda totalmente a libertad? ¿Usted tiene conocimiento de ese tipo de contratos? En concreto, los contratos siguen el régimen que había a partir de 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial y hasta 2020 con la aprobación de la ley, es decir, está todo regulado, por más que se hable de regulación, lo que se ha desregulado es el precio y el plazo. Es decir, se puede modificar la moneda, se puede poner en dólares o se puede hacer con cualquier tipo de índice, por ejemplo, SER, etcétera. O también el tema del plazo, que se puede hacer por 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que el propietario decida. En ese aspecto se ha desregulado y hay mayor cantidad de opciones que, repito, vamos a ver si funcionan.
Una cosa importante para aclarar, todos los que tengan contratos firmados no se les aplica esta normativa nueva, es decir, siguen su contrato vigente. El que tenga contrato firmado por 3 años, se le mantiene ese contrato por 3 años, no puede aplicarse retroactivamente, es para los nuevos contratos que, por supuesto, siempre sugerimos, se busca un abogado para la realización del contrato y más en estas condiciones de tanta hipertrofia normativa, es mejor que un profesional asesore a ambas partes. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. Ahí está. Importante lo que dice aquí el doctor Ezequiel Vergara, ¿no? Los contratos firmados están firmados, se tienen que cumplir esos plazos, pero evidentemente esta derogación de una ley afecta a muchísimos argentinos, así que vamos a estar atentos a ver cuáles son las reacciones tanto del mercado como de la gente. Volvemos a ustedes. Gracias, Luchi. Creo que esa última frase de Luchi es la que todos estamos diciendo en relación a cada una de las medidas que se tomaron en este decreto de necesidad de urgencia, porque hay que ver después en la práctica cómo funciona. Porque, por ejemplo, el mercado de los alquileres, ¿cómo se va a autorregular? No lo sabemos. Hasta que no empiece a suceder, no vamos a saber de qué manera se va a autorregular. Al menos en Argentina en los últimos años no había antecedentes de una medida tan extrema de falta de regulación estatal, de intervención estatal. Obviamente habrá un montón que están a favor, un montón que están en contra, pero digo, antecedentes de cómo ha funcionado la Argentina así, no sé a cuánto hay que remontarse, 100 años por lo menos.